Hola, muy buen domingo. En esta mañana nos encontramos con el doctor Javier Saldaña Serrano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el doctor Alberto Patiño Reyes, de la Universidad Iberoamericana del Departamento de Derecho, con el doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ellos están aquí para convocarnos al Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa a 25 años de las reformas constitucionales en México, que se va a llevar a cabo en la Universidad Pontificia de México. Doctor, ¿cuál va a ser la sede de este evento internacional? Bueno, para la Universidad Pontificia de México es un orgullo y un honor el poder ser la institución sede de tan importante evento convocado por 3 instituciones académicas de renombre en México y a manera internacional. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, la Universidad Pontificia de México. Es un encuentro académico para analizar, discutir, argumentar sobre la libertad religiosa a 25 años de las reformas constitucionales en nuestro país. Tendremos ponentes nacionales, ponentes internacionales y es un evento parteaguas en la historia del país con estas 3 instituciones de renombre académico que por primera vez en la historia se reúnen para hablar de estos temas. O sea que prácticamente es un acontecimiento histórico y relevante, ¿no? Tanto en el contexto nacional como en el contexto también de educación. Estamos hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales. La libertad religiosa tiene que ver con la libertad de la persona a creer o en su caso a no creer, y en esa medida, dadas las circunstancias de nuestro propio país, bueno, 25 años de esas primeras reformas constitucionales en México se tienen que revisar, analizar y sobre todo a 25 años, hoy en día, cómo estamos, cómo hemos avanzado, dado que en esa materia todavía hay mucho por abordar, por discutir, por proponer, para que cada vez tengamos auténticamente el derecho de libertad religiosa reconocido, sustentado y sobre todo protegido en este país. Claro que sí, muy interesante, doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas. Doctor Javier Saldaña, ¿cuál es la importancia en el mundo sobre la libertad religiosa? Bien, pues como decía el doctor Cuevas, la libertad religiosa, si echamos un vistazo por la historia de los derechos humanos, fue la primera libertad en pretender ser reivindicada. La libertad religiosa encabeza la lista de los derechos humanos de lo que se conoce como derechos humanos de la primera generación, y en consecuencia la relevancia de esta libertad es, digamos, evidente. Alguien podría pensar que si estos primeros derechos en el mundo moderno aparecieron en el siglo XVIII, pues ya debió haber sido agotado su contenido y estudio. Y esto es falso. A más de 2 siglos de estas reivindicaciones del derecho de libertad religiosa y de otros derechos como los derechos civiles, políticos, así conocidos, votar, ser votado, etcétera, etcétera, pues no se ha todavía acabado de hacer una reflexión profunda sobre el tema de la libertad religiosa. Y no solamente no se ha terminado su análisis, su estudio, la reflexión sobre su contenido, sino que las circunstancias históricas más recientes nos muestran la necesidad de nuevamente tomar en serio esta reflexión para darle contenido, para darle alcance y para que este derecho, a pesar de lo viejo que podría ya ser, siga siendo uno de los derechos, digamos, de vanguardia a defender. Solamente quiero ponerle quizá 2 o 3 ejemplos. Mire, de manera muy reciente, el mundo se está enfrentando a las migraciones en todas partes de la Tierra. Así, por ejemplo, uno de los fenómenos que en
Europa se están dando en este momento, pues es la enorme cantidad de migrantes musulmanes que están llegando a prácticamente todas las partes de Europa cristiana. La pregunta, por tanto, es cara a la libertad religiosa, es cómo desde este derecho fundamental es posible poder salvaguardar el derecho humano de los migrantes, o no lo es. Entonces, nos enfrentamos a un problema de migración, por supuesto, pero también de reflexión sobre el respeto a la libertad religiosa de los migrantes. Lo mismo sucede en países ya no europeos, sino por ejemplo nuestro vecino del norte, ¿no? Varias son las expresiones en las que es necesario hacer una reflexión también sobre el alcance de la libertad religiosa. Nada menos y nada más, hace relativamente poco tiempo nos sorprendían muchas decisiones que de la Casa Blanca han salido a propósito de vetar a algunos países fundamentalmente musulmanes la entrada a los Estados Unidos. Y en nuestro país también el mundo de la libertad religiosa está cambiando. No hace falta más que acudir, por ejemplo, a Chiapas, a Veracruz, y podría seguir enumerando otros estados de la República donde ya el catolicismo, el cristianismo católico no está siendo la religión hegemónica, sino que estamos asistiendo quizá con una mayor fuerza a la aparición y al reforzamiento de otros grupos religiosos. Entonces, la idea, por tanto, es si la libertad religiosa alcanza para explicar estos fenómenos, que solamente he enunciado dos, si hay que hacer algunos cambios en la legislación nacional, cuáles son, por ejemplo, ahora los alcances de muchos de los documentos internacionales que México ha firmado y que según el artículo 1 también forma parte ya de nuestros ordenamientos jurídicos y que involucran temas de libertad religiosa fundamentalísimos, ¿no? Eso es lo que podría decir así, grosso modo. Muy bien, es muy vasto su argumento. Creo que los temas de discusión son importantísimos, que lo conozcan todas aquellas personas que requieran y se interesen por este gran tema que tiene mucho que ver con nuestra realidad social. Doctor Alberto Patiño Reyes, ¿cuál es el perfil de los ponentes, de esos doctores que van a participar en este Congreso Internacional de Libertad Religiosa? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias y un saludo a todos sus radioescuchas. Este congreso, que será el martes 7 de noviembre y el miércoles 8 de noviembre, asistirán catedráticos de universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Estará presente el doctor Javier Martínez Torrón, que es un catedrático y un experto en estos temas, sobre todo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha cobrado una importancia relevante, porque en Europa estos temas son temas que se discuten, que se tratan, que se abordan desde un punto de vista jurisprudencial. Viene de Estados Unidos, viene el profesor Gary Doxey de la Universidad de Brigham Young de Utah, de Estados Unidos, también hablar sobre el estado que guarda la cuestión de la libertad religiosa en Estados Unidos, que es muy importante para los norteamericanos. También no solamente es la primera enmienda de la Constitución de ellos el tema de la libertad religiosa, sino que cada uno de los estados tiene una ley de libertad religiosa y hay una ley federal de libertad religiosa también, y el tratamiento que la Corte Suprema le da a la libertad religiosa pues es de vital importancia para el ordenamiento jurídico norteamericano. Después tendremos catedráticos universitarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estará presente el doctor José Luis Soberanes Fernández, que también es un estudioso, es un experto en este tema, y por parte de la Universidad Pontificia de México, el doctor Raúl González Chimal, que también es un autor de obra ya publicada en estos temas y un amplio conocedor. Y aparte tendremos ponentes nacionales de diversas universidades. No sería ahora el momento de anunciar todos los que van a estar, pero vienen representantes de la Escuela Libre de Derecho, de la Universidad Panamericana, de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de la Iberoamericana,
y estamos también invitando a otros profesores que han tratado el tema de la libertad religiosa desde su respectivo ámbito de trabajo, como el INDOSO, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para hacerlo más plural esta mesa y tener un enfoque tanto de derecho comparado como de derecho nacional, y sobre todo abarcar en estos 2 días, tratar de abarcar los múltiples temas que la libertad religiosa oferta, que no solamente es libertad de culto, porque muchas veces nos quedamos con que bueno, ya hay una libertad de culto, no, sino relaciones Estado-Iglesia, la libertad religiosa y de conciencia desde una perspectiva comparada, el tema de las minorías religiosas, la protección de la libertad religiosa en la experiencia europea, y la libertad religiosa y el Estado laico, porque muchas veces se confunde estos temas, términos de laicidad, laicismo, secular, secularismo, y las personas muchas veces no saben distinguir cuál es la diferencia entre un Estado laico y un Estado laicista, y se va a abordar acá. Entonces les hacemos una invitación a los interesados para que acudan a la Universidad Pontificia de México martes 7 y 8 de noviembre. Muy bien, ¿tiene algún costo este Congreso Internacional? No, está abierto para todos los interesados en escuchar, en debatir, en aprender, en compartir las experiencias, que en torno a los 25 años de las reformas constitucionales, en 1992, ya se ha dicho aquí por mis colegas, fue un parteaguas. En México lo más importante fue que se reconoció la personalidad jurídica a las iglesias y se abrió el tema para seguir la línea que nos hemos trazado hasta el día de hoy. Y hay temas muy interesantes y aspectos que interesarán a los teóricos, a los estudiosos, a los estudiantes y a las personas que trabajan tanto tema de derechos humanos, tema de relaciones Estado-Iglesia, también los que se ocupan incluso de trabajar físicamente con grupos religiosos. Muy bien, y por ejemplo, la fecha límite para registrarse, hay un previo registro, ¿verdad? Sí, me parece que todavía hasta el 6 de noviembre, y en la página de la Universidad Pontificia de México les darán más información. Entonces les pedimos a las personas interesadas que se metan a la página de la Universidad Pontificia de México, a raíz de que también en algunas redes sociales van a encontrar información, pero me parece que es en la página de la Universidad Pontificia de México donde se colocará este programa para las personas interesadas. Muchísimas gracias, doctor. Y también me están comentando que hay un correo electrónico libertadreligiosaupm@gmail.com. También un número telefónico por si requieren mayor información o inscribirse al 5573 0600 extensión 320 y 307. Bueno, doctores, pues muchísimas gracias por su aportación en esta mañana, y pues claro que sí, muchísimas personas van a asistir a este Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.